Capítulo 26. La llegada. El día señalado finalmente se manifestó con una solemnidad que Richard podía sentir en la boca del estómago. No viajaron por tierra, Bellarine y él hicieron uso de un complejo sistema de teletransportación de larga distancia para trasladarse directamente al Imperio, ubicado estratégicamente en el centro neurálgico del continente. Para comprender la magnitud de este viaje, Richard tuvo que repasar mentalmente la geografía de este mundo, una estructura colosal compuesta por 8 continentes principales y 7 microcontinentes independientes. El imperio al que servía su madre, Eldoria, se erigía bajo la autoridad absoluta y casi divina del gran emperador Lucius Haven Eldor. Eldoria no era simplemente una nación más en el mapa, era considerada el segundo continente más poderoso y próspero de todo el planeta. Su inmensa riqueza fluía de una red comercial sin precedentes, centrada en la exportación de hierbas medicinales raras y frutas exóticas que poseían propiedades casi mágicas. Sin embargo, Richard sabía que la verdadera supremacía de Eldoria no residía en sus tesoros agrícolas, sino en sus 7 pilares de defensa inquebrantables, conocidos formalmente en los círculos militares como las 7 aves de la muerte. Estos generales eran figuras de una pesadilla viviente, leyendas vivas que habían protegido las fronteras durante décadas. Se decía que cualquier intento de invasión estaba condenado al fracaso más absoluto mientras una sola de estas aves permaneciera en el campo de batalla. Richard, sentado en el lujoso carruaje que los transportaba desde el portal, miró de reojo a Bellarine, consciente de que la mujer que lo acompañaba era, en efecto, uno de esos pilares de destrucción masiva. Eran exactamente las 11 de la mañana cuando el carruaje cruzó las imponentes puertas de la capital. Richard, manteniendo un rostro severo y una postura impecable, no pudo evitar maravillarse ante la ciudad que se desplegaba ante sus ojos. El corazón de Eldoria latía con una vitalidad abrumadora, los caminos adoquinados, pulidos por siglos de tránsito, rebosaban de una actividad vibrante. La capital era mundialmente famosa por su mercado central, un laberinto interminable de puestos y tiendas que atraía a comerciantes de los rincones más oscuros y lejanos de la tierra. Mientras el carruaje avanzaba lentamente por la plaza del mercado, la mirada de Richard se quedó fija en los coloridos puestos de frutas. Manjares jugosos y suculentos brillaban bajo el sol del mediodía como si fueran gemas preciosas, desprendiendo aromas dulces que se mezclaban con la fragancia del pan recién horneado de las panaderías cercanas. Los gritos de los vendedores ambulantes, cada uno compitiendo por la atención de los transeúntes, llenaban el aire con una cacofonía llena de vida. Richard también observó con fascinación las boticas, donde pociones de todos los tonos imaginables relucían dentro de frascos de vidrio soplado. Vio a una anciana de rostro curtido por el tiempo dosificar con precisión un líquido azul brillante, mientras un joven aprendiz de alquimista intentaba convencer a un cliente de las virtudes curativas de una esencia carmesí. Por un momento, el turismo y la curiosidad le permitieron olvidar el peso del estrés que le provocaba la inminente celebración. Fufú. Parece que finalmente le has cogido cariño a este lugar, la risita burlona de su madre rompió el encanto. Richard se sintió repentinamente avergonzado, dándose cuenta de que se había estado comportando como un niño pequeño llevado a su primer festival. Corrigió su postura de inmediato, recuperando su aire solemne. Está bien, respondió él con voz plana, pero como bien sabes, no soy un gran entusiasta de los lugares tan concurridos. Bueno, si tanto te gusta, podemos construir un mercado similar cerca de nuestra mansión para que mi Richie disfrute de sus fines de semana, sugirió Bellarine. De repente, su tono cambió, se ahuecó las mejillas sonrojadas y comenzó a moverse con una timidez nerviosa. Incluso podríamos escaparnos de la mansión a escondidas, tener una cita secreta, solo nosotros dos. Caminaríamos tomados de la mano mientras paseamos por los puestos, y a altas horas de la noche, me llevarías a un motel con la excusa de que necesitas descansar un rato y luego, ¿qué? Simplemente no puedo imaginarlo más. Richard la miró con una expresión de absoluto desconcierto. Realmente no podía discernir hasta qué punto llegaba la obsesión de su madre, o si ese afecto se limitaba estrictamente al amor familiar. Espero no tener que confrontarla por estas tendencias algún día, murmuró para sus adentros mientras se reclinaba en el asiento y cerraba los ojos, tratando de ahorrar cada gota de energía.
Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la mansión familiar en la capital, Richard ya estaba en un estado de alerta total. Un soldado de la guardia personal abrió la puerta y Richard salió primero, ofreciendo con elegancia su mano derecha a la duquesa. Bellarine emergió del vehículo con una mirada de fría indiferencia, asumiendo la máscara de perfección que exigía su posición social. La mansión de la capital era el antiguo refugio de Bellarine antes de que Richard naciera. Un lugar que ella había abandonado por la seguridad de su propiedad principal debido a los actos ilícitos que suelen plagar los centros de poder. Al entrar, fueron recibidos por una fila de criadas y mayordomos que inclinaron la cabeza al unísono. Les damos la bienvenida, señora, joven amo. Richard observó el interior con detenimiento. La decoración denotaba un gusto exquisitamente refinado, tapices que representaban paisajes serenos, muebles de caoba oscura tallados a mano y una iluminación cálida proveniente de lámparas de araña de cristal. Mientras una criada ayudaba a Bellarine a quitarse el abrigo, Richard se fijó en una joven de cabello azul que sostenía las prendas con una rigidez inusual. ¿No la recuerdas, Richie? Preguntó Bellarine con una sonrisa. Es Violet. Solían jugar mucho cuando eran niños, aunque, para ser sincera, tú solías intimidarla bastante bajo el pretexto de jugar. Richard hurgó en sus recuerdos. Violet era, en efecto, la criada que el antiguo Richard solía acosar en sus momentos de villanía en la novela original. Una idea estratégica cruzó su mente. Mamá, quiero que Violet sea mi asistente personal cuando me incorpore a la academia, declaró con firmeza. Bellarine lo miró con sorpresa y una sombra de sospecha. ¿A qué viene esta repentina petición? Prefiero tener a alguien que ya conozca conmigo que a un completo desconocido, respondió Richard encogiéndose de hombros con indiferencia. Su madre asintió, aunque no parecía del todo convencida, y se retiró a sus aposentos. A solas en su habitación, mientras se preparaba para cambiarse, Richard dejó escapar un suspiro cargado de ansiedad. La verdadera razón de su inquietud no era el viaje ni la mansión, sino la cumpleañera, la segunda princesa, Elizabeth Haven. Elizabeth no era solo una de las heroínas principales, era una regresora, alguien que recordaba la línea temporal anterior. Era una yandere de manual, una maníaca obsesionada con el protagonista Eisen, capaz de las peores atrocidades para protegerlo. Si mis sospechas son correctas, ella estuvo detrás de mi secuestro, pensó Richard con amargura. Elizabeth no buscaría diálogos ni redenciones, ella vendría directamente a por su cuello para eliminar a quien, en su memoria, fue el mayor acosador de su amado. El tablero estaba listo, y Richard estaba a punto de entrar en la boca del lobo. Capítulo 27, guapísimo. Eran aproximadamente las 6 de la tarde cuando los últimos rayos del sol se filtraban por los ventanales de la mansión. Richard había decidido no adentrarse demasiado en el mercado de la capital, su mente estaba ocupada procesando cada detalle de la inminente celebración. En el palacio, el evento ya había comenzado oficialmente, pero Bellarine, con la parsimonia de quien sabe que su presencia es el plato fuerte, le informó que no partirían hasta dentro de media hora. Richard permanecía de pie frente al gran espejo de cuerpo entero del tocador, una pieza de cristal finísimo que devolvía una imagen que él mismo apenas reconocía. Violet, la criada de cabello azul que acababa de solicitar, trabajaba en silencio detrás de él. Sus manos, pequeñas y ligeramente temblorosas, se esforzaban por ajustar una corbata de seda que debía combinar a la perfección con su atuendo. Richard vestía un traje de 3 piezas de un elegante y profundo color vino, una tonalidad que en el Doria simbolizaba no solo riqueza, sino un linaje guerrero. El chaleco estaba meticulosamente confeccionado, adornado con bordados hechos a mano que solo se hacían visibles cuando la luz incidía en el ángulo correcto. La chaqueta, de un corte impecable y solapas anchas, acentuaba su porte atlético, mientras que los pantalones de caída perfecta descansaban sobre zapatos de cuero burdeos tan pulidos que brillaban como el cristal. Bajo el chaleco, una camisa blanca de seda asomaba con una blancura casi cegadora. Cada fibra de su vestimenta subrayaba su estatus, convirtiéndolo en una figura imponente y casi intimidante. Cuando Violet terminó de arreglar el nudo, bajó la cabeza con humildad, pero al intentar retroceder, su pie golpeó la base del soporte del espejo.
Justo antes de que perdiera el equilibrio y cayera hacia atrás, Richard reaccionó con una rapidez sobrehumana. En un movimiento fluido, la sostuvo por la espalda, inclinando su cuerpo sobre ella. Sus ojos dorados se clavaron intensamente en los azules de la criada, dejándola completamente aturdida. A tan solo unos centímetros de su rostro, Bayelit pudo sentir el calor de su amo y el aroma masculino que emanaba de él. Richard, sin decir una palabra, la ayudó a ponerse en pie y la soltó con una frialdad cortante. «Ten más cuidado por donde caminas», sentenció con una voz severa. «Le ruego que me disculpe por esta fea exhibición, mi señor», respondió ella rápidamente, con el corazón acelerado. Aunque sus palabras eran de disculpa, Richard notó en su tono algo que sugería que no era simplemente torpeza, sino una reacción a su presencia. Mientras él terminaba de retocarse el cabello frente al espejo, lanzó una pregunta cargada de intención: «¿Debiste odiarme profundamente todos estos años, no es así?» Bayelit se sobresaltó, emitiendo un pequeño sonido de sorpresa. Richard la observó a través del reflejo con una expresión indescifrable. «¿Debiste odiarme hasta la médula mientras te atormentaba de niño? ¿O acaso todavía guardas ese odio en tu interior?» «Nada de eso, mi señor», exclamó ella con una urgencia casi cómica. Richard sonrió de medio lado, una mueca cargada de sorna que dejaba claro que no creía en su inocencia. Se acercó a ella hasta que sus respiraciones chocaron. «Entre nosotros, pocas cosas han cambiado realmente», le susurró al oído. «Sigues siendo esa chica silenciosa que acepta el acoso sin decir palabra. Pero si algo ha cambiado drásticamente, es tu apariencia. Te has vuelto muy hermosa, Bayelit». Sus ojos dorados se mantuvieron fijos en los de ella, saboreando el pánico y la timidez que florecían en el rostro de la criada. Sin burlarse más, se dio la vuelta y salió de la habitación. Escuchó un golpe sordo detrás de él, sabía que Bayelit acababa de desplomarse en el suelo, abrumada por la tensión. Richard sabía que ella sería el instrumento perfecto para lavar su imagen en la academia, y no dudó en empezar a mover sus piezas. Al bajar las escaleras principales, Richard se quedó paralizado en el último escalón. Bellarini acababa de salir de su habitación y la visión era, sencillamente, arrebatadora. Llevaba un vestido largo de un carmesí ardiente que se ceñía a su figura como si hubiera sido esculpido sobre ella. El diseño realzaba sus curvas de forma magistral, con un escote profundo que denotaba una audacia peligrosa y una abertura en el muslo izquierdo que dejaba ver su piel blanca y tersa. Su cabello caía en rizos perfectos, dándole un aire de fuego, mientras que sus ojos carmesí brillaban con la confianza de una mujer que sabe que posee el mundo a sus pies. El maquillaje, sutil pero experto, la hacía lucir peligrosamente sexy. Richard tuvo que carraspear para recuperar el aliento antes de acercarse a su madre. En cuanto Bellarini lo vio, su mirada feroz desapareció, siendo reemplazada por una expresión de dulzura infinita. «Bola, cariño, ¿cómo me veo?», preguntó ella, posando con una mano en la cintura. Richard no respondió de inmediato. En cambio, miró a la criada que esperaba unos metros más atrás y le hizo un gesto para que le entregara el abrigo de piel de la duquesa. Bellarini se entristeció por un segundo, pensando que no le gustaba el vestido. Pero Richard se colocó detrás de ella y, mientras la ayudaba a ponerse el abrigo sobre los hombros, le susurró al oído: «Estás impresionante. Si no fuera por la gala, me habría tomado horas enteras solo admirándote». El corazón de Bellarini dio un vuelco y sus mejillas se encendieron. Richard volvió a pararse frente a ella, alineando sus ojos. «He presenciado tu belleza, pero no es necesario que los demás te vean de la misma manera, ¿verdad?», dijo con un tono posesivo. Bellarini, completamente cautivada por la idea de que su hijo quería esconder su belleza de otros ojos, asintió con una sonrisa de felicidad absoluta. «Haré lo que mi bebé diga», aseguró ella. En el palacio. El gran salón del Palacio Imperial de Eldoria era un despliegue de opulencia sin precedentes. Realeza, nobles y delegados de todos los rincones del continente se habían reunido para la celebración del cumpleaños número 15 de la segunda princesa, Elizabeth Haven.
Entre todos los hermanos reales, Elizabeth era considerada la más talentosa, y sus hermanos mayores la adoraban con devoción. Sin embargo, muchos de los presentes, como el ministro de Asuntos Exteriores del Imperio del Norte, no estaban allí solo por la princesa. Murmuraban entre ellos, esperando la llegada de una sola persona cuya fama trascendía fronteras. ¿Vendrá ella hoy?, preguntaba uno con ansiedad. He oído que ya está en la capital. Es imposible que falte, respondía otro. La duquesa Scarlett era una leyenda. Su belleza diabólica y su poder como pilar del Doria habían provocado que rechazara propuestas incluso de emperadores. Por eso, cuando el salón se sumergió de repente en un silencio sepulcral, todos supieron lo que significaba. Las puertas se abrieron de par en par. Está aquí. Nadie se dio cuenta de quién lo dijo, pero al oír esas palabras, todos se giraron hacia la entrada. La duquesa había llegado. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.